Bueno, buenos días. Vamos a hacer un video acerca de la situación del coronavirus en Argentina. El video está pensado para los alumnos de Matemática 1 de la Universidad Nacional de Moreno, pero la idea es que todos aquellos que por ahí les gusta la matemática puedan entender lo que estamos hablando, porque es algo que nos interesa a todos en este momento. Ahí tenemos la fórmula general de la función exponencial que estamos usando en el curso, ¿sí? A es el valor inicial, y B es la base del exponente. Y ahí abajo está escrita la función más sencilla que cubre con estas condiciones. En este caso, A vale 1, es decir, va a arrancar en 1, y la base del exponente es 2. ¿Sí? Por ahí podemos hacer una tabla, Paula, para los primeros valores de esa función. En general, en estas funciones, X suele ser tiempo, ¿sí? Porque se suele usar, por ejemplo, para el precio de un bien en función del tiempo, el valor de una inversión. En este caso va a ser la cantidad de personas fallecidas o bien la cantidad de personas afectadas por coronavirus. Es importante esto, X va a estar medido en días, porque en algunos casos X podría estar medido en años o en horas, ¿no? X va a estar medido en días. ¿Está bien? Entonces, primero les voy a mostrar unos gráficos. Deja de compartir, Pau, así vamos a los gráficos de... me tenés que habilitar. Listo. Acá están los gráficos correspondientes a distintas funciones. Yo no sé si se llega a ver, ahí a la izquierda está la expresión de las funciones. La primera, todas salen de 1, fíjense que todas salen de 1 porque le pusimos valor inicial 1 a todas. Y claro, las diferentes formas de las funciones dependen de la base del exponente. La que está subiendo más empinada es la función que estábamos graficando recién, que estábamos haciendo la tabla, que es f de x igual a 2 a la x, es la que está en rojo, ¿sí? Fíjense en la tabla, Paula había puesto que en 1 nos había dado 2, en 2 nos había dado 4. Es esta función, ¿sí? que está acá. Sí. En 3 nos había dado 8. Esa que está marcada con la flechita, esa es la función f de x igual 2 a la x. La siguiente, ahí por ejemplo está el punto en x igual a 3 y igual a 8. 2 al cubo, 8. ¿Está bien? La siguiente, la de la izquierda, la que sigue a la derecha, perdón, la naranja, esa tiene como base del exponente 1,5 elevado a la x. Ese es 1,5 elevado a la x. Y así, la siguiente, la gris, es 1,2 elevado a la x. La verde es 1,1 elevado a la x. La azul es 1,05 elevado a la x. Y por último, la violetita, esa que está ahí abajo, es 1,02 elevado a la x. Entonces, lo que podemos observar es, claro, que en función de la base del exponente, esa curva crece más rápidamente o no tan rápido. Todas crecen en forma exponencial, solamente que algunas se aceleran y se crecen más rápidamente y otras demoran más en empezar a crecer con más intensidad. Fíjense que si, por ejemplo, estuviésemos hablando de cantidad de fallecidos, en este momento nosotros estaríamos en el país con 500 personas fallecidas. Entonces yo voy a cambiar la escala para que se vea el 500. Ahí está. Bien, y entonces, fíjense, si hubiese seguido la curva roja, es decir, la de y igual a 2 a la x, ¿está bien? Fíjense que se llega a 500 muertos aproximadamente en 9 días, si no veo mal. Más o menos ¿Quieres por marcar acá, el ¿no? puntito ahí?
8 días, perdón, no, 9 días, sí, 9 días. ¿Sí? En 9 días se hubiese alcanzado una cantidad de fallecidos de 500 personas si se hubiera seguido un modelo exponencial donde la base del exponente es 2. La naranjita, que es la base del exponente 1,5, si hubiera llegado a 500 personas fallecidas, más o menos entre 15 y 16 días, ¿sí? Un poco más de 15 días, ahí eso que está marcando ahora Paula. Y claro, así con cada una, si yo ahora modifico la otra escala, y me parece que si modifico esta escala, esas rayas que hiciste, eso, se van a... la gris, por ejemplo, que es 1,2 elevado a la x, fíjense que se llega a 500 personas fallecidas en 34 días. Fíjense una cosa importante, ¿no? Que es la primera, que es la que crecía más rápido, 2 a la x, que esta base 2 quiere decir que se duplica, ¿sí? Por día. Cada día que pasa hay el doble que el anterior. Exacto. Ahora les vamos a mostrar en el Ministerio de Salud cómo están determinadas las fases de la cuarentena de acuerdo a la cantidad de días de duplicación de casos. En ese caso está hablando de los casos de infectados, no de fallecidos. Por lo tanto, es muy importante en general esto, que es el tiempo en que se duplica. La roja, que digamos, si fuese la roca, estaríamos todos ya en el horno, sería una tasa de duplicación por día. Cada día se duplican los infectados o los muertos. ¿Está bien? Bueno, entonces voy a dejar esto y les voy a mostrar los datos del día de ayer viernes. Estos son los datos del día de ayer, o sea, el 29 de mayo es lo que ocurrió el 28 de mayo, ¿sí? Vamos a tomar eso simplemente porque hasta el 27 de mayo había 500 personas fallecidas, y por lo tanto, si tomamos eso como valor inicial, 500 como valor inicial, resulta más agradable los números. Y el día de ayer fallecieron, perdón, en realidad esto fue el jueves fallecieron 8 personas. Es decir, que se pasó de 500 personas fallecidas a 508 personas fallecidas. Ahora vamos a mostrarlo en una tabla. Simplemente quiero hacer la siguiente advertencia. Digamos, la naturaleza de los contagios tiene comportamiento exponencial, pero depende de un montón de factores. Por ejemplo, el gobierno nacional impuso una cuarentena estricta hace ya bastante tiempo y por lo tanto se pudo modificar la base del exponente. Básicamente se modificó la base del exponente para que no creciera tan rápidamente. Pero hay un montón de factores, entre los cuales puede ocurrir cosas que tienen que ver incluso con cosas azarosas, que influyen en la cantidad de personas infectadas o fallecidas, y les quería mostrar cómo el día 14 de mayo, esto es del día, o la noticia es del 14 de mayo, así que capaz que fue el día 13 de mayo, y ya hubo 24 muertes. Esta fue la cantidad de muertes mayor que hubo en la Argentina en un día, el 13 de mayo. Hoy estamos ya a 30 de mayo, y no solamente no se repitió ese valor, sino que, por ejemplo, el jueves hubo apenas 8 muertos. Entonces, el tema es que a veces es difícil, porque claro, a veces hay más, a veces hay menos. Entonces, cuando se hacen estudios serios, muchas veces lo que se hace es promediar tres días, es decir, intentar hacer promedios para que la curva nos muestre la tendencia, porque si uno lo muestra día a día, a veces hay más, a veces hay menos, y no se ve el comportamiento exponencial. Claro, o sea, ¿Bien? una cosa que ya por ahí dijimos en clase, ¿no? Que por ahí está bueno repetirlo por si alguien lo ve por primera vez este video y por ahí no estuvo en la clase que dimos con Daniel, es que si nosotros tenemos, supongamos que tomamos como partida el 20 de marzo, ¿no? Y tomamos hasta el día de hoy, los puntos no representan una función exponencial, ¿no? La función exponencial es el modelo que se utiliza. Entonces depende de qué datos tomamos para calcular la curva, ¿no? Pero los puntos son puntos que van variando justamente día a día, ¿sí? Acá más abajo está la curva, que creo que está hasta el día de hoy de infectados. Bueno, ahí ven cómo esa curva, si bien, digamos, a veces sube más, a veces sube menos,
en su conjunto forma más o menos una curva exponencial. Ven que eso está hasta el 29 de mayo. Bueno, entonces vamos a la pizarra, Pau. Bien, acá estamos en la pizarra. Bien, no sé si borrar eso o si por ahí pasar a otra página, como vos quieras. Por ahí pasar a otra página por si lo necesitamos de vuelta, ¿no? Sí, mejor. Y entonces vamos a armar una tabla, ¿no? Muchas veces en los cursos los alumnos confunden lo siguiente. Uno en general, cuando hace un modelo exponencial, tiene, digamos, el punto de partida, la base a veces se llama, es decir, ¿cuándo comienza esto? En este caso nosotros vamos a comenzar, estamos midiendo la cantidad de personas fallecidas, y vamos a poner que en x igual a 0 hay 500 personas fallecidas, que creo que eso fue entonces el miércoles 27 de mayo. El jueves 28 de mayo se informaron 8 muertos más, entonces un día después tenemos 508. Representa, acá lo voy a anotar, uno se lo puede anotar en un costadito, tenerlo en mente, ¿sí? Pero eso creo que era lo que iba a decir Daniel, que se confunden, ¿no? Nuestro cero... Claro, es muy importante generalmente tomar referencia, tomar nota, que es lo que está haciendo Paula ahí, de cuál es el día de inicio de la función que estamos modelizando. Bien, entonces un día después había ya 508 personas fallecidas. Y a modo de ejemplo, aunque inmediatamente lo vamos a borrar para no confundir, poné los datos del día de hoy. Poné día 2, que es, o sea, los datos que ocurrieron ayer, viernes 29 de mayo, se anunciaron 12 muertas más, o sea que serían 520. Bueno, si nosotros quisiéramos hallar una función exponencial con esos 3 puntos, no la podríamos encontrar porque, digamos, porque no hay una función exponencial que pase por esos 3 puntos. Entonces, lo que uno puede hacer es probar o hacer un promedio, o si no, probar entre 0 y 1, y después probar entre 1 y 2, etcétera, ¿sí? Vamos a después discutir eso. Borrar el del día 2, así no nos confundimos, pero esos serían los datos reales, ¿sí? Los datos reales hoy, sábado 30 de mayo. Muy bien, entonces, vamos a ver cómo encontrar la función exponencial que cumple con esos valores. Eso es lo que vamos a hacer. Voy a escribir, como siempre, la función exponencial en su manera general. En su manera general es una manera simplificada, pero bueno, pero es la que vamos a ver, ¿sí? Bueno, y entonces, ¿cómo hallamos la fórmula? Ya esto es matemática pura, ¿no? Si ya en este caso representan días, ¿sí? El eje X representan días, y el eje Y representa cantidad de muertos, ¿está bien? Entonces el valor inicial es 500, que, a ver, es el valor inicial, ¿no? Pero matemáticamente, ¿qué sería? Decir, Y vale 500, f de X vale 500, cuando X vale 0. ¿Sí? O sea, o cuando X vale 0, mejor dicho, cuando X vale 0, Y vale 500, ¿no? Entonces ahí me sale que el valor de A es 500, que ya lo sabíamos, ¿sí? Entonces voy escribiendo la función de a poco. F de X es igual a 500 por B a la X, ¿sí? Y bueno, ahora para hallar la base, reemplazo en el siguiente punto, que en este caso es 1, ¿sí? Pero no necesariamente podría ser ese dato, el 1. Que es algo que también suelen confundir. B a la 1, que es B, y esto me da de este lado 508 muertos. O sea que B es 508 dividido 500. ¿Sí? A ver si me queda mejor ahí. Bien, voy a escribir un poquito mejor este número. ¿Y esto cuánto daba? 1,016. Esto le voy a poner que es aproximadamente 1, No, aproximadamente no, es exacto ¿es 1,016. exacto? Ah, perfecto. Sí, para eso usamos el 500 justamente, que en este caso es exacto.
Perfecto. ¿Sí? Bueno, entonces la función completa que me describe una función exponencial con estos dos puntos es 500 por 1,016 elevado a la x, ¿sí? Esta es mi función exponencial. Entonces, una cosa importante que tenemos que aprender a ver en el curso, pero que también nos sirve para estudiar el comportamiento de la pandemia en la Argentina, es entender qué porcentaje aumenta por cada día. Porque eso en una función exponencial se mantiene constante, ¿sí? Entonces acá podemos hacerlo de dos formas. Una forma es, ya que tenemos la información un día después, hacerlo lo que a veces llamamos a pedal, es decir, ¿cuánto aumentó en un día? 8 personas, aumentó de 500 a 508. Entonces podemos hacer tipo una regla de 3. Si 500 era el 100% el día anterior, era el 100% de las personas fallecidas, 8, que fue el aumento, X. ¿Sí? Eso nos da 1,6%. ¿Sí? Lo que ocurre es que hay que aprender a verlo directamente a partir de la fórmula, es decir, este 1,016 que obtenemos ahí, en la función, de ahí sale que el porcentaje de aumento diario es de 1,6%. ¿Sí? Es un porcentaje bajo, después vamos a ver por qué, pero claro, la realidad es que justo el día, yo tomé el de 500 porque me pareció simpático, porque es un número redondo, entonces es más fácil hacer las cuentas, pero justo ese día hubo poca cantidad de muertos. Me gustaría hacer en un costadito, ahí a la derecha, qué hubiese pasado si hubiese habido 24 muertos. Es decir, el día de más muertos que hubo hasta ahora en la Argentina, que fue hace más o menos un poco más de 15 días, ¿qué pasa si en vez de haber el primer día 508, ¿por qué no lo haces en un costadito a la derecha Acá, o no? en una Sí, hoja nueva me parece, ¿eh? bueno, en una hoja nueva. Porque si no, voy a hacer, o Es sea, decir, ¿qué la tabla. hubiese pasado si hubiéramos puesto como el peor caso que hubo hasta ahora, que ese día que había 500 muertos, al día siguiente hubiese habido 24 muertos más? ¿Tá? Bueno, no vamos a hacerlo con todo detalle como recién, vamos a hacerlo más rápido, pero básicamente nos hubiera quedado 500 por b a la x, Y ¿no? B, Hubiéramos reemplazado, claro, y hubiéramos reemplazado haciendo el mismo razonamiento que sí, antes, me queda y nos esta. daba 524 dividido 500, que es 1,048. Es decir, que en ese caso la función hubiera sido f de x igual 500 por 1,048 a la x, que se corresponde con un aumento de 4,8% diario. En vez de 1,6%, 4,8%. Bueno, y vamos a ver después que claramente no es lo mismo 1,6% que 4,8%. Entonces uno podría preguntarse, bueno, pero ¿en qué situación estamos? Y bueno, en alguna intermedia. O sea, 1,6% justo el día ese, que hubo muy pocos. 4,8% es el peor caso que se dio hasta ahora, ¿está bien? Y estaríamos como en ese momento entre estos dos límites, digamos, de en cuanto a personas fallecidas. Otra cosa importante que no quiero dejar de mencionar, la voy a mencionar por única vez, pero no quiero dejar de hacerlo, es que en el país es muy diferente la situación, ¿no? En la mayor parte del territorio nacional, la situación es mucho más, digamos, ya se está recuperando cierta normalidad, ¿sí? Y por supuesto, el problema más grave está en el conurbano, en la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense y en la provincia de Chaco. E incluso dentro de todo eso, el problema más álgido está en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Estos números de todo el país. Bueno, esto sería respecto de la cantidad de personas fallecidas. Yo sugiero tomar los datos, a ver, no voy a compartir la pantalla, pero no me acuerdo cuáles son, así que los voy a ir a buscar. ¿Querés que los anote acá?
Dale. Es decir, habría que llegar a 14.702 el día 1, digamos. El día 1 a 14.702, que sería la cantidad de contagiados que se alcanzó el jueves, digamos. Y el día anterior, 769 menos. ¿Tenés para ahí para hacer esa cuenta, Pau? 14.702 menos 769. Menos 769. 13.933. Bueno, eso sería el día 0. Fíjense qué curioso, ¿no? Este día que estamos tomando como referencia, se produjo el récord de infectados en un día. ¿Sí? Es decir, al mismo tiempo que hubo 8 personas fallecidas, que es poquito, se produjo el récord de personas infectadas en un día. Claro, por ahí algo que no dijiste es que ahora esta tabla ya no representa la cantidad de muertos, sino la cantidad de infectados, ¿sí? Exacto. Estamos cambiando, digamos, el significado de la variable I. Ahora estamos hablando de personas infectadas. Bueno, vamos a hacer lo mismo. El valor inicial es un poco más feo y las cuentas van a ser feas. ¿Tenés calculadora a mano, Pau? Más o menos. Bien, entonces ya no lo voy a hacer esto, lo que hice antes, ya directamente voy a tomar que el valor de A es S, o sea que f de x me queda 13.933 por b a la x. Bueno, entonces b, cuando reemplazo acá 1, ¿sí? Me queda de este lado, me queda que b, no lo voy a hacer, pero bueno, quiero que se entienda que esto de hacer un valor dividido el otro, ¿sí? Es porque tenemos esta información en el día 0 y en el día 1, porque acá estoy elevando b a la 1, ¿está bien? Bueno. Claro, podríamos haber tomado una semana de diferencia, Claro, ¿no? Y entonces teníamos el día 0 y el día 7, y bueno, hubiese habido que hacer otra cuenta, digamos. claro. Esto, a ver. Si mal no recuerdo, era el que daba 1,055, era, ¿no? Sí. Y este sí es aproximado, tiene más decimales, 1,055. ¿Sí? O sea que esto representa un 5,5% de aumento diario. ¿Sí? Escribíla entonces cómo queda la función. La función queda 13.933 por 1,055 a la X. ¿Sí? Entonces, fíjense una cosa. Ahí arriba en la misma página está cómo hubiera sido la función en el caso de las personas fallecidas con el peor caso que hubo, que fue 24 muertos en un día, nos daba un 4,8% de aumento diario. Y a este caso, que es el récord de infectados, nos da 5,5% de aumento diario. Es decir, si bien hay una diferencia, ya no es tan importante como la que hubo ese día, porque ese día hubo 5,5% de aumento de la cantidad de personas infectadas y apenas 1,6% de las personas fallecidas. Sí, ¿Sí? por ahí Un breve comentario respecto a la diferencia entre una cosa y otra. Cuando empezó a subir mucho la cantidad de personas infectadas, ¿sí? La cosa se tornó preocupante porque la cantidad de personas fallecidas siempre trae un retraso, porque las personas que mueren el día de ayer se infectaron antes, ¿sí? Entonces, uno podía esperar que por ahí podía ponerse la cosa más jorobada. Sin embargo, han pasado ya bastantes días desde que empezó a crecer sensiblemente la cantidad de personas infectadas, y la verdad que la tasa, digamos, de aumento de la cantidad de personas fallecidas no ha aumentado significativamente,
con lo cual significa que no estamos tan en el horno. ¿Y por qué entonces crece tanto la cantidad de personas infectadas? Bueno, porque se está haciendo un relevamiento, un testeo intensivo, sobre todo en ciertos barrios donde hay focos de contagio, se ha ido a buscar a las personas a ese lugar y hacer un testeo intensivo y se han descubierto un gran número de casos. Eso es lo que ha producido que la cantidad de personas infectadas esté creciendo en forma bastante intensa, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. Sí, estabas por decir algo, Pau. No, que no sé si quedó claro que este 0, este 0,1 representa el mismo día, ¿no? O sea, este 0 representaba, habíamos tomado como 27 de mayo, bueno, este 0 es el mismo, ¿sí? No es que cambiamos de día, ¿sí? Es el mismo. No. Y los valores reales, por eso decía que los valores reales fueron el récord de personas infectadas y sin embargo apenas hubo 8 personas fallecidas. Bueno, lo otro que quiero mostrarles, si dejas de compartir, lo otro que les quiero mostrar es lo siguiente. En realidad, me olvidé de buscarlo, pero de paso vemos cómo lo podemos buscar, cómo pueden buscarlo ustedes. Voy a poner Ministerio de Salud, fases de la cuarentena. Fases de administración. Entonces, nuestro presidente, la primera vez que recurrió a sus filminas, a las famosas filminas, se paraba y como buen docente universitario nos explicaba la situación, recurrió a una tabla, acá no está en forma de tabla, pero esta es la parte que me interesa que discutamos. El tiempo de duplicación de los casos de acuerdo a las fases de cuarentena. Fíjense que dice menos de 5 días, de 5 a 15 días, de 15 a 25 días, más de 25 días. Entonces vamos a tomar esos 3 números que representan estar en una fase o en la otra, que son 5, 15 y 25. 5, 15 y 25. El tiempo de duplicación de la cantidad de personas infectadas. ¿Está bien? Entonces, vamos a estudiar, con la misma fórmula de recién, cuál sería la base, cuál sería el numerito B, cuál es la base del exponente, que duplica los casos en 5 días, cuál la que duplica los casos en 15 días, y cuál la que duplica los casos en 25 días. Entonces volvemos a la pizarra. Bien, entonces vamos a hacer los 3 casos, Daniel, la duplicación Dale, vamos a hacer los 3 casos. O sea, tenemos que estar pensando de antemano de cómo nos tiene que dar la relación entre las bases, ¿no? La de 5 días va a crecer mucho más rápido, ¿no? Entonces, empezamos por tiempo de duplicación. De 5 días, ¿no? Sí, y sugiero lo siguiente, Pau, no sé vos qué opinás. Usemos como valor inicial 100, porque total el valor inicial, de paso por ahí lo podés mostrar. Ya dimos el valor numérico en la clase, yo usaría A. En este caso usaría un valor con letra. Bueno, pero eso fue para nuestros alumnos. Los alumnos de las otras comisiones y todos los ciudadanos argentinos interesados en este tema, por ahí lo pueden ver con un valor inicial 100. Bueno, perfecto. No me hagas decir lo que Melissa ya sabe. Melissa es, no, ¿quién es la que siempre te carga? Bien, entonces, el tema es que a los 5 días se duplica la cantidad de infectados. Supongamos que el primer día hay 100 y a los 5 días tenemos 200. Entonces, si eso tiene un comportamiento exponencial, vamos a ver cuál es la base. ¿Cuál es B? Bien, f de x me va a quedar 100, ¿sí? Bueno, acá tenemos el caso este que yo decía, b a la x,
Por ejemplo, acá ya no vamos a hacer solamente un valor dividido el otro, vamos a ver por qué. Porque cuando yo acá reemplace el valor de f de x 200, ¿sí? Se corresponde con un valor de 5 días. X 5 días me da un valor de 200. Entonces, me queda b a la 5, ¿sí? Entonces, cuando quiero despejar b a la 5, me queda 200, ¿sí? Dividido 100, esto me da 2, y esto me queda b a la 5. Entonces, ya no es solo el valor dividido el otro, sino que ahora tengo que despejar b, me quedaría raíz quinta de 2, ¿sí? Esto es b. Y ahora sí que no, yo te dije que tenía más o menos una calculadora, ¿no? Puede ser. Bueno, raíz quinta de 2, ¿sí? Lo que quería decir es que... ¿Lo hago yo? ¿Qué? ¿O te lo doy? Sí, hacelo. Es que cualquier valor que yo hubiera puesto acá, ¿sí? Si yo hubiera puesto acá 1000, en I1000, acá me daría 2000, siempre me da el doble, porque estamos hablando del tiempo de duplicación de 5 días. Por eso yo decía, si nosotros acá ponemos un valor cualquiera, A, a los 5 días me queda 2A. Esta división, esta primer división, ¿sí? Siempre me va a dar 2, siempre me va a dar 2, porque acá está el doble de este valor que está acá. Cuando los dividas me da 2, ¿sí? Bueno, entonces, la base, ¿cuánto da? La raíz quinta de 2 da 1,15 aproximadamente. O sea que estamos hablando de un 15% de incremento diario. Fíjense que cuando el presidente decretó la cuarentena, al inicio de la cuarentena, que por supuesto era el momento en el cual estaban volviendo del extranjero muchas personas infectadas, en ese momento el tiempo de duplicación era 3 días. 3 días. O sea, peor que esto sería, ¿sí? Un tiempo de duplicación, entonces, de 5 días, se corresponde más o menos con una tasa de 15% de aumento diario. Bien. Entonces vamos a hacer lo mismo para 10 días. No, ¿cómo era? Y, Para 15 días y para 25. 15 días, ¿sí? Entonces, ¿cómo me cambia la tablita? Voy a tener 0, 15 acá, porque ahora vamos a decir que se duplica en 15 días, y bueno, vos querés que siga poniendo 100, y acá le pongo 200, ¿sí? Entonces, fíjense cómo me queda ahora, ¿no? La función me va a quedar 100 por b a la x, y cuando reemplace el otro punto, 200, me queda b a la 15 ahora, ¿sí? La cuenta me da 2, que ya cuando Daniel se fue, habíamos hablado esto, ¿no? De que cualquier valor que ponga acá, el cociente me va a dar 2, ¿sí? Pero ahora acá me queda para calcular b, raíz 15 de b. Raíz 15 de 2 es b, ¿sí? Eso nos da 1,047 aproximadamente otra vez, ¿no? Y aproximadamente 0,47. Fíjense cómo cambia, ¿no? Este es un 4,7% aproximadamente de incremento diario. Fíjense que si hubiese habido 24 muertos, que es el peor caso, estaríamos ahí en ese tiempo de duplicación de 15 días. ¿Sí? Cuando el presidente permitió ciertas actividades, era porque se había superado, creo que se estaba por 18 días ya en ese momento, o sea, se volvió un poco para atrás. Pero, otra vez, vuelvo a destacar que eso es muy diferente, la situación en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense del resto del país. Bueno, y por último, con un tiempo de duplicación de 25 días, ya cada vez menos cuentas voy a hacer. Voy a calcular directamente b como la raíz 25
uno siempre va simplificando, de 2. O sea que B, ¿cuánto da, Daniel Olivares? Da 1,028. O sea que tenemos un 2,8% de incremento diario. Fíjense, repito, de jueves para viernes hubo 8 personas fallecidas y nos había dado 1,6% de incremento diario. ¿Sí? Está bien que no es lo mismo personas fallecidas que personas infectadas, pero la dinámica es lo misma, ¿sí? Es decir, 1,6% de crecimiento, o sea, todavía mejor que una duplicación de muerte cada 25 días, ¿sí? Si siguiésemos ese Pero, ritmo... perdón, pero al día siguiente, ¿se acuerdan que les dije de viernes, de jueves para viernes, lo que informaron ayer a la noche, viernes a la noche, ya había habido 12 muertes, es decir, la cantidad de muertes oscila un poquito, ¿sí? Pero digamos que en todo el país, por ahí, esa cantidad no es tan preocupante. El preocupante es que se concentra en la ciudad de Buenos Aires y entonces ahí estos porcentajes cambian, ¿sí? Sí, perdón, Paula. No, que una actividad que les puede quedar o que se podría hacer es, calculando esa tasa de crecimiento del 1,6 diario, ver cuál es la cantidad de días en el cual se duplica. ¿Sí? Sería Exacto. un buen ejercicio, ¿no? Y nos va a dar más de 25 días. Exactamente. Una última cosa y con eso terminamos. Quería mostrar estos tiempos de duplicación en el gráfico. Te Si doy. deja de compartir, yo comparto el gráfico de vuelta. Entonces, ¿cuál fue que nos había dado 1,05%? El 5%. Era cada 15 días, creo que era, ¿no? Sí, 4,7. Claro, miren. Vamos a buscar ese. La que dice 1,05 es la azul. Es la azul. Esta. Entonces, voy a estirar esto para volver a como lo teníamos antes. Ahí está. La azul, fíjense que el azul llega a 2, miren, más o menos en un poquito después de los 14 días. ¿Lo ven? Salió de 1, porque acá sale de 1, ¿no? Entonces se duplica cuando llega a 2. Y llega a 2, no sé si lo querés marcar, el azul, un Sí, el poquitito después de los autoexplico. 14 días. Sí. No. Nos había dado 15 días exactos, nos había dado, en vez de 1,05 era 1,047, ¿se acuerdan? Que lo hicimos recién. Claro, porque no era exactamente 1,0. Era 1,047 a la X que nos había quedado, ¿sí? Y bueno, lo que les quería mostrar es que también podemos observar en el gráfico cómo al pasar de 1 a 2 se duplicó, en este caso, más cerca de los 14 días que en los 15 días, si hubiera sido un 5% de aumento diario. Y así con cada una. El 1,02, que es la violetita, Esta que está recién acá. duplica después de los 34 días, ¿no? Claro. Después de los 34 días, duplica casi 35 días, duplica ¿cómo se llama? La cantidad. La cantidad de infectados o de fallecidos, ¿sí? Con lo cual quiere decir que la primera que hicimos, que era la que nos había dado 1,016, que Paula les dejó de tarea, nos tiene que dar un tiempo de duplicación todavía superior a las 34 días. Bueno, espero que sirva para la cursada de Matemática 1 de la Universidad Nacional de Moreno, pero también que les haya podido interesar y hayan podido seguir el análisis cualquier persona que está interesada en la situación difícil por la que atravesamos. Bueno, Muchas gracias. muchas gracias. Hasta luego. Gracias.